¿Usted está listo? Vaya conmigo a las Escrituras, por favor. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 16 al 18. Vamos a estar leyendo nuestro texto para introducirnos en este pasaje. Y dice así la palabra del Señor. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pedro acababa de tener una revelación, hermano, diría yo, sublime, grande, máxima revelación que Dios le había otorgado al apóstol Pedro, porque el Señor acababa de preguntarles: miren, ¿y ustedes quién creen que soy yo? ¿Quién creen ustedes? Todos se han de haber quedado frisados, se han de haber quedado congelados. Tenían ya seguramente la idea, pero como que quizás les dio algún temor decirlo. Pero Pedro, audazmente y por impulso no de la carne, no de su propia vida, sino por impulso del Espíritu, levantó la mano de inmediato y dijo: Señor, yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios. Y el Señor le dijo: bien dicho, Pedro, pero te soplaron de arriba, aleluya, te lo revelaron del cielo, porque eso no se te pudo ocurrir a ti. Eso vino revelado de Dios. Y por lo tanto yo también te digo, oiga esto, yo también te digo que tú eres Pedro. Oiga esto, es interesante que a la medida que el Cristo se revela a nuestra vida, entonces vamos entendiendo quiénes somos nosotros. Diga conmigo. Por eso es que mucha gente no tiene rumbo en la vida, porque no conoce bien a Cristo. Ha oído una parte del Cristo y tiene una verdad de Dios en su corazón, pero hermano, ¿y qué será? Que yo no sé cuál es el propósito de mi vida, yo no sé para qué vine a este mundo, todavía desubicado. ¿Sabe por qué? Porque necesita conocer más a Cristo por la revelación del Espíritu. Y cuando el Espíritu te revela al Cristo viviente, al Hijo de Dios, entonces Él te va revelando quién eres tú y qué veniste a hacer aquí a la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Esto es importante, hermano, porque si no vamos a andar vagando en nuestros pensamientos por mucho tiempo sin hacer lo que realmente Dios quiere que hagamos. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver con amando la iglesia de Cristo. Ahí el Señor Jesucristo también les reveló a los apóstoles que Él estaba preparando una fundación de un organismo vivo llamada la iglesia. La iglesia en este punto no había sido dada a luz todavía, no había nacido como iglesia. Habían seguidores de Cristo, habían discípulos de Cristo, habían judaizantes, conocedores del Dios Padre, del Espíritu, pero no la iglesia, porque la iglesia nació en el aposento alto, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2,
cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, ahí nació la iglesia como organismo. Pero ya en Mateo 16, el Señor empezó a dar revelación de lo que Él vino a hacer. Y dijo, sobre esta roca, no estaba hablando de Pedro, estaba hablando de Él, porque Pedro significa piedra, una piedrita. Eso no iba a aguantar la estructura de la iglesia eterna que Dios iba a fundar. Por eso le digo, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no sobre Pedro, sobre Él, sobre Cristo. ¿Quién es la roca eterna de los siglos? Cristo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y será tan poderosa, le estoy agregando yo, y será tan poderosa que ni las puertas del Hades pueden detener a la iglesia. Entonces, daba el Señor revelación de lo que iba a fundar, que es la iglesia. Y la iglesia, en pocas palabras, podemos decir que la iglesia es el conjunto de personas que profesan la fe en Jesucristo y que han sido salvos y comprados por la sangre preciosa de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Eso en pocas palabras. Hay muchas definiciones de iglesia y muchos conceptos, pero un concepto corto y pequeño. La iglesia es el conjunto de personas que profesa una misma fe en Jesucristo y que han sido comprados por la sangre preciosa de Jesucristo. Quiere decir que la iglesia de Cristo no son las paredes. La iglesia de Cristo es usted y yo, que fuimos lavados con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. La iglesia de Cristo no es una denominación. La iglesia de Cristo es un cuerpo espiritual que lo compone todos los comprados con la sangre de Jesucristo. No con un nombre, aunque las iglesias por efecto de organización y por efecto legal tienen que tener un nombre. Pero la iglesia espiritual, la iglesia que va a volar, tiene un solo nombre. Se llama Iglesia de Jesucristo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Ese es el nombre de la iglesia. Ese es el nombre de la iglesia. Pero bueno, hay dos cosas que quiero que usted note, que vamos a hablar de la iglesia hoy. Y nuestro tema se titula Amando la iglesia de Cristo. Pero hay dos cosas antes que quiero que veamos. Hechos capítulo 20, versículo 28. Nos habla lo que le acabo de decir en la definición, en el concepto. Hechos capítulo 20, versículo 28 dice: por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Oiga, para apacentar la iglesia del Señor, oiga, la cual ganó, ¿cómo, hermano? Por su propia sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia no le pertenece a nadie más que nuestro Señor Jesucristo. Es un error cuando, quizás con buena intención, creo yo, que muchos de nosotros los pastores decimos: mi iglesia, la iglesia que el Señor me ha dado para pastorear, sería lo mejor decir, porque no es nuestra. Es del Señor Jesucristo, porque Él pagó el precio. Nadie más ha pagado el precio por usted y por mí, sino uno que fue enviado por el Padre para derramar su sangre aquí con nosotros. Amén, hermano. Bueno, entonces note por favor Efesios capítulo 5, verso 25. ¿Por qué vamos a hablar acerca de amar la iglesia? Bueno, porque Dios ama la iglesia.
Eso es indudable, hermano. Por eso vino a pagar por nosotros un precio tan alto como la sangre de Jesús. Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, oiga, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Una de las evidencias del amor que Dios nos tiene es que Él estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros, a dar su vida en la cruz del Calvario, a sufrir el agravio, a sufrir el ultraje, a sufrir los golpes, a sufrir, hermano, la condena, a sufrir las cargas del pecado sobre su vida. Él no cometió pecado. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Que Cristo nunca cometió pecado y sin embargo estuvo dispuesto a cargar sus pecados y mis pecados sobre Él. Eso solo lo puede hacer uno que ama. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces note, por favor, antes de ver las razones de por qué debemos amar la iglesia de Cristo, yo quiero que usted note que el Señor ama a su iglesia. El Señor se entregó y compró con su sangre nuestra vida. Entonces obviamente el amar a su iglesia es parte de la naturaleza de Dios. Él ama a su iglesia y por eso se entregó. Ahora, ¿qué es lo que Él quiere de nosotros? Está resumido, ¿se acuerda? En las Escrituras. Está resumido en aquel gran mandamiento donde le dice el Señor a su pueblo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Y a quién más, hermano? Y a tu prójimo como a ti mismo. El anhelo de Dios es que la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, pueda demostrar su amor a la iglesia. ¿Por qué? Porque Él la ama. ¿Quiénes somos nosotros? Mire, hermano, tal vez de repente usted se encuentra en el camino alguien diciendo: mire, hermano, yo al Señor lo amo, pero ahí en la iglesia sí que me caen mal. Aleluya. Mire, ahí hay un problema. Ahí hay un problema serio. ¿Sabe por qué? Porque no podemos amar la cabeza sin amar al cuerpo. No podemos. Eso sería decapitar el cuerpo y decir: yo amo la cabeza, pero el cuerpo me cae mal. Eso no puede ser. Eso es imposible. Es imposible que se dé. Oiga lo que voy a decir, pues. Es imposible que se dé en un verdadero hijo de Dios. Se puede dar en mucha gente, por supuesto. No, mire, yo ahí ya no vuelvo, y mire, y yo estoy curado, yo jamás vuelvo a pisar una iglesia, jamás. Puede ser que suceda eso por muchas circunstancias, pero un verdadero hijo de Dios no puede aborrecer, como dice la Escritura, un esposo no puede aborrecer su propio cuerpo. A su esposa no la puede aborrecer. Entonces el creyente verdadero no puede aborrecer al cuerpo de Cristo y decir: amo a mi Señor Jesucristo. Entonces yo quiero mostrarle en esta noche por qué debemos amar la iglesia de Cristo. Y note que estoy hablando de la iglesia de Cristo. No estoy hablando solo de esta iglesia, estoy hablando de todos los creyentes en el mundo entero. Ahora, por supuesto, es importante que ame a los que mira a diario, a los que mira todos los días, a los que mira el martes, a los que mira el jueves, a los que mira el domingo. Pues es necesario que los ame también. Pero bueno, déjeme darle por lo menos 4 razones por qué debemos amar la iglesia. Número 1. Acompáñame por favor a Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. La primera razón es que Dios dejó una orden para nosotros. Esa es la primera razón. Hay un mandamiento específico
de amar a los hermanos, de amar la iglesia. Eso es un mandamiento, no es una opción. Aleluya. No es una opción, es un mandato divino. Dice Juan capítulo 13, versículo 34 al 35, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo, oiga, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Note por favor dos cosas importantes de este versículo. El primero es que es un mandamiento. Y un mandamiento es una orden divina, es una orden de Dios. El mismo apóstol Juan dice allá en una de sus cartas, primera carta de Juan, habla acerca del amor y dice del amor entre los cristianos, entre los discípulos. Dice: porque el que no ama a su prójimo no ha conocido a Dios, dice. No ha conocido a Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que se puede ser? Oiga, se puede ser, no voy a usar la palabra miembro para diferenciarlos. Se puede ser afiliado a una iglesia y no conocer a Dios. Aleluya. Se puede ser afiliado o miembro de una organización, pero no conocer a Dios. Vuelvo a este punto. La verdadera iglesia y los verdaderos creyentes son los que han nacido de nuevo, han sido comprados con la sangre de Cristo y están plenamente identificados con Cristo Jesús. No es afiliación, no. Esto no se trata de afiliarse. Allá arriba no le van a pedir la cartilla de nuevo pacto. Aleluya. Allá arriba no le van a pedir la identificación de nuevo pacto, no, le van a pedir la identificación de la sangre preciosa del Cordero de Dios que fue clavado en la cruz del Calvario, y con eso usted y yo podemos entrar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, por supuesto que amamos al nuevo pacto, sí. Porque es parte de las iglesias que Dios está ocupando para salvar a muchas personas. Pero nuestro verdadero amor es a la iglesia espiritual que nació en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, número uno, dijimos, es un mandato. Otro detalle de ese versículo es que el verso 35 dice que en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que si tuviereis amor los unos por los otros. El verdadero discípulo entonces se conoce por el amor que profesa a Dios y por el amor que tiene a la iglesia, es decir, a los hermanos en Cristo Jesús. ¿Se acuerda usted por qué reconocieron al apóstol Pedro cuando andaba, cuando andaba haciéndose el mareado? Cuando Cristo estaba arrestado allá en la cárcel por la casa de Caifás y Anás, ahí tenía él una cárcel y ahí estaba el Señor. Y entonces Pedro quería averiguar qué estaba pasando allá adentro y se acercó, y de repente lo empezaron a señalar y le dijeron: tú eres uno de esos. Tú eres uno de esos cristianos. Y dice la Biblia que empezó a maldecir, empezó a hablar mal y a decir: yo no soy, ni siquiera lo conozco. No, tú eres de esos porque te pareces a él. Te pareces a los cristianos, hablas como los cristianos, actúas como los cristianos. Tú eres creyente. No, yo no soy. Mire, hermano, por fuera mostraba todo lo que era un cristiano, pero por dentro tenía un gran conflicto en su alma por lo que estaba viviendo. Entonces, al creyente, déjeme decirle esto,
Al creyente se le tiene que notar que es creyente. No oí amenes. Al creyente se le tiene que notar. Y no se le tiene que notar porque trae la Biblia abajo. No, se le tiene que notar en cómo habla. Se le tiene que notar en cómo actúa. Se le tiene que notar en cómo responde. Se le tiene que notar en cómo ama, en cómo se conduce. Se le tiene que notar. Y por supuesto, la mayor evidencia de ser discípulo de Cristo es que nos amamos. Oiga, nos amamos los unos con los otros. Toque al hermano, no al de la par, porque el de la par de seguro lo quiere. Toque a uno que tenga adelante, o a uno que no lo toque, más bien, no lo toque. Solo hágale así, mire. Ya me acordé que no tiene que tocar a la gente. Solo hágale así. Tenemos que dar evidencia de nuestro amor. Tenemos que dar señal de que somos hijos de Dios. Primera de Pedro 1:22 nos sigue hablando acerca del amor. Porque estamos viendo por qué debemos amar la iglesia. Número uno, porque es un mandato. Un mandato que amemos al pueblo del Señor. Y dice Primera de Pedro 1:22, reforzando este punto, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Oiga, para el amor fraternal. ¿Cómo dice, hermano? O sea que puede fingir uno, ¿ah? Puede fingir uno. Pero los que están en el Espíritu no. Los que están conectados al Espíritu de Dios no fingen. Dice: para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros a medias. Así dice, hermano. ¿Va que no? Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, es decir, de corazón sincero. Pero dice entrañablemente, es decir, debe de ser un amor no fingido y debe de ser un amor pero elevado. Eso de amor entrañable, hermano, es un amor grandísimo. Ese es el tipo de amor que Dios quiere que nosotros tengamos. Es el tipo de amor que la iglesia de Jesucristo necesita ofrecer o dar a los demás. Por supuesto que como usted y yo sabemos, se van agregando a la iglesia o el Señor va trayendo personas y obviamente hay un proceso de Dios en sus vidas, un proceso de restauración. Lo vimos con el hijo pródigo, ¿se acuerda? Hay un proceso de restauración. Lo reciben en la casa, lo limpian porque viene todo chuquito, ¿verdad? Lo limpian, lo bañan, un proceso de limpieza. Ese proceso lo vivimos todos o lo estamos viviendo todos. Todos, no hay nadie, hermano, que diga no, si yo ya soy puro. Mire, si usted y yo ya hubiéramos llegado ahí, ya nos hubieran llevado, hermano. Ya nos hubiéramos ido. Pero si estamos aquí es porque, número uno, tenemos un propósito que cumplir. Y número dos, están todavía perfeccionándonos antes de llevarnos. Así es. Así es la cosa. Vaya, sigamos un poquito más. ¿Por qué debemos amar la iglesia? Número dos, porque la iglesia ha sido, hermano, la portadora. Oiga lo que voy a decir. Porque la iglesia ha sido la portadora de las buenas nuevas desde que Cristo se fue al cielo. 2000 y fracciones de años y la iglesia ha sido la portadora de las buenas nuevas de Jesucristo. ¿No le parece eso, hermano? ¿No le parece eso un trabajo especial de la iglesia? Mire, se oye así como suavecito. No, pero
revisemos cómo ha traído la iglesia el evangelio hasta el día de hoy, a través de mártires, a través de sacrificios, a través de hombres y mujeres muertos por causa del evangelio de Jesucristo. Usted y yo estamos aquí como resultado de un hombre o de una mujer que usó Dios para que usted y yo fuéramos alcanzados. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. O va a creer usted que nosotros venimos solitos, hermano, a los pies de Cristo. A la iglesia sí, quizás venimos solitos. No, pero a los pies de Cristo fuimos el trabajo de un hombre o de una mujer perseverante. Fuimos el producto de un hombre o de una madre que doblaba rodillas por usted o por mí. Fuimos productos de un tío, de un familiar, de un abuelo que se quebrantaba en la presencia de Dios, suplicando misericordia para que usted y yo fuéramos alcanzados. Y muchos de ellos tuvieron que soportar nuestros desplantes, tuvieron que soportar nuestras malas palabras, tuvieron que soportar nuestras malas facciones, nuestros insultos, porque algunos de nosotros nos dimos el lujo de insultar a los que nos predicaron el evangelio. ¿O no? Ay, mamá, ya va usted otra vez. Solo de eso me habla, solo de Cristo y la iglesia. Ya aburre. Los jóvenes, algunos. Hoy ya no tan joven. Pero cuántas palabras de insulto les dijimos, hermano. Y los hombres y mujeres de Dios que fueron llamados por el Señor, no les importó el insulto. No les importó, hermano, las cerradas de puerta, no les importó los agravios. A algunos no les importó el que los metieran en la cárcel por predicar el evangelio. Misioneros murieron haciendo la obra de Dios por llevarla a lugares donde nadie quería ir. Hoy rápido se anotan a Cancún. Aleluya. Digo yo que rápido va. Va a decir, no, mire, aunque sea Hawái, hermano. Mire, yo estoy dispuesto. Heme aquí, Señor, envíame a mí a Hawái. Así que no quiere ir, ¿va? No. La iglesia de Jesucristo sufrió apedreamiento, sufrió cárceles, sufrió sacrificio, sufrió muerte. Y a pesar de todo eso, no dejó caer a tierra las buenas nuevas de Jesucristo. Siguió en sus hombros llevando la palabra del Señor, como está escrito en la palabra. Y los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas van llorando y andando, dice la Biblia. Muchos de nosotros fuimos alcanzados por esos. ¿Hay razón para amar a la iglesia? Sí, hermano. Muchos de ellos dieron su vida. Y por supuesto, Cristo Jesús, que es el máximo exponente del evangelio de Jesucristo. Hechos capítulo 8, versículo 4 al 5, nos da una idea de lo que la iglesia iba haciendo cuando fueron perseguidos. Dice Hechos capítulo 8, verso 4 y 5, dice: pero los que fueron, ¿qué dice, hermano? Esparcidos. No dice, pero los que fueron enviados en barco, o los que fueron enviados de vacaciones. No dice así. Fueron esparcidos, es decir, iban siendo perseguidos por el enemigo, por el diablo, por aquellos que querían dañar la iglesia. ¿Y sabe qué iban haciendo, hermano? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Verso 5 dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué iban haciendo, hermano, en la persecución? Iban conociendo gente,
Iban saludando, iban en carroza. ¿Ha visto usted los desfiles? Los desfiles con carroza y toda la cosa ahí, y que ponen gente arriba y va tirando dulces y va tirando, ¿qué más? Regalos, va tirando flores. ¿Iban así los discípulos? No, hermano. Detrás traían el perseguidor de sus almas. Detrás de ellos venía inclusive Saulo de Tarso, era uno de los que los perseguía. Solo Dios puede convertir el alma de un perseguidor para convertirlo en un discípulo de Cristo. Y algunos de nosotros decimos, no, es que yo no sé por qué no cambio, porque no rendimos nuestro corazón a Dios. Es que yo nací, hermano, y nadie me puede cambiar. Dios puede cambiar hasta las piedras. Dios puede cambiar cualquier cosa dura, la transforma. Es Él el que transforma. ¿Por qué debemos amar a la iglesia? Porque de esa iglesia Dios levantó mártires, predicadores del evangelio, hombres y mujeres de Dios dispuestos a orar, a estar de rodillas pidiendo por un familiar, por un amigo. ¿Por qué debemos amarlos? Porque muchos de ellos expusieron su vida para que hoy usted, mire, usted revise allá adentro en su mente y en su corazón esta noche, revise por qué está usted aquí en la iglesia, no en esta iglesia, sino en la iglesia de Cristo. ¿Por qué está usted ahí? ¿Alguien le habló del evangelio? ¿Alguien oró por usted? ¿Alguien fue a tocar la puerta? ¿Alguien fue a orar a su casa cuando usted estaba quebrado? Cuando estaba enfermo, cuando estaba más necesitado. ¿Alguien fue ahí a auxiliarle? Esa es la iglesia. Esa es la iglesia que Dios usa para convertir nuestro corazón y para acercarnos a Él. Por eso debemos amar la iglesia. Dele un fuerte aplauso al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2 al 4. Segunda de Timoteo 2, 2 al 4. Estamos viendo las razones por qué debemos amar a la iglesia. Y en el segundo punto nos va a servir este versículo que dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cuando Dios llama a un hombre o a una mujer para que le sirva, de antemano le dice: oiga lo que voy a decir, y el que tenga oídos para oír, que oiga. De antemano le dice que va a sufrir penalidades. Dios no encubre el camino que le va a tocar seguir en la predicación del evangelio. Nunca le encubre eso. Escogió a Pablo, y a Pablo le dijo que iba a ser instrumentos en sus manos, pero dijo que era necesario que ese instrumento tuviera que sufrir cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Pablo llama a Timoteo y le dice: Timoteo, predica la palabra y diles a otros que se preparen para enseñar la palabra, pero tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Si usted quiere hacer la obra de Dios, si usted quiere llevar el mensaje de Jesucristo, debe estar preparado, que no lo va a estar esperando ¿cómo diríamos? La pulum pulum. Ya le explico qué es eso. En El Salvador la pulum pulum es la banda, pues. Una banda musical para que cuando usted se baje del tren, entonces hacen una fanfarria porque usted llegó. No lo va a estar esperando la banda. La banda del diablo tal vez. Lo va a estar esperando el enemigo para hacerlo que regrese lo más pronto posible.
Pero los llamados de Dios siempre tienen la capacidad de cruzar cualquier situación difícil, porque está escrito en la palabra: a la iglesia le es dada la capacidad para que ni las puertas del infierno puedan prevalecer contra la iglesia del Señor. Yo le conté cuando mi hermano pastor, hermano apóstol, me llamó a mí y me dijo: hermano, tengo un trabajo para usted allá por un lugar llamado San Vicente, hay una necesidad y quiero que usted vaya. Solo que tengo que decirle que una vez que usted empiece este trabajo, va a ser como la vasija de barro que se mete en el horno de fuego. Si la vasija de barro resiste el horno de fuego, va a salir una vasija preparada para el trabajo de Dios. Si la vasija no resiste el fuego, se quiebra y solo sirve para rascar las heridas de los que están enfermos. ¿Usted se animaría a ir así? ¿Se acuerda con qué se estaba rascando Job cuando estaba enfermo? Dice: con un tiesto. ¿Sabe qué significa eso? Un pedazo de barro quebrado, una vasija quebrada. Agarra un pedazo y se rascaba. Si uno no aguanta la presión que el enemigo da en el camino, se quiebra uno y ya no sirve. Por eso es que mucha gente se regresa frustrada del camino. Es que Dios no me ayudó, es que Dios me abandonó. No aguantaste. Y no aguantaste no porque Dios no te dio la capacidad, porque Dios no pone cargas más grandes que las que puedes soportar. Dios te pone la presión necesaria para subirte a otro nivel nada más. Si uno no la soportó, es porque uno tiró la fe, uno abandonó el camino. Por eso la Biblia dice que aquel que ha puesto su mano sobre el arado y vuelve atrás, ya no es digno del Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? Eso está delicado, porque el evangelio es así. El evangelio a veces es de padecimiento. Pero ¿por qué debemos amar a la iglesia? Porque Dios levantó cuánta gente, hermano, que era de esa manera y que nos alcanzó a nosotros por causa de la predicación, por causa de la oración, por causa de la intercesión, por causa de la insistencia en seguir. Vaya, pues voy a ir a la iglesia, pues, porque como insiste y dice que hasta me va a venir a traer. Ni modo, no me le puedo jalar. Y algunos todavía dijeron: me le escapo. Le dije a las 9 y a las 8:30 me voy. Y cuando salió a la puerta, ahí estaba parqueado ya. Porque los creyentes saben de lo que uno adolece, hermano. Uno es mentiroso. ¿O no, hermano? Uno es mentiroso, hermano. Y dice: sí, ahí voy, ahí llego. No llega. Ahí voy a ir. No voy a ir. Ahí le llamo. No llama. Venga a traerme. Se escapan antes. Cuando uno va a tocar la puerta, fíjese que ya se fue, como que tenía un compromiso. Mentiras. Allá está escondido en el cuarto. Pero se quiso escapar y encontró a uno que es perseverante. Encontró a uno que ama a Dios y sabe que las almas pueden ser alcanzadas no por nuestra astucia, no por nuestra inteligencia, sino por el poder de Dios. Basta una sola palabra de Dios para alcanzar un alma. ¿Por qué le digo de hombres y mujeres perseverantes? ¿No eran perseverantes aquellos 4 que llevaban al paralítico? ¿Se acuerda de esos 4? Llevaban a un paralítico y como no había manera de entrar a la casa, se subieron al techo, abrieron un hoyo y por ahí bajaron al paralítico. De esos son los que necesitamos aquí.
Dele un aplauso al Señor si se anima. Eso, de esos que perseveran, de esos que siguen adelante, que sufren penalidades como buen soldados de Jesucristo. ¿Por qué debemos amar a la iglesia? Porque Dios levanta de ese tipo de gente en medio de la congregación para salvar nuestra vida o la vida de un familiar tuyo. Número 3, ¿por qué debemos amar la iglesia? Porque es nuestra familia. La Biblia dice que somos parte de la familia de Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios 2, 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino, ¿qué dice, hermano? Conciudadanos de los santos y miembros. Por favor, subraye esa parte. Subráyela ahí en la Biblia, o déjela marcada y vuélvala a leer. Dice: miembros de la familia de Dios. Ah, hermano, ¿habrá algún privilegio más grande que ser parte de la familia de Dios? Ay, nosotros somos los que nos ponemos. No, pero es que yo soy de los Rodríguez de Oriente. Perdón si hay un Rodríguez. Si hay Rodríguez, perdone. Usemos otro apellido, pues. Por eso no me gusta usar apellidos. Mire, pues. Mira, de los de allá, pues, vaya. Ya me metí en lío, ¿eh? No, al final nos abrazamos y practicamos el amor filial entre los hijos de Dios. Muchas veces nosotros no es que yo soy soy de aquel y soy de Oriente. Pues ¿de qué? ¿Qué somos, hermano? De aquí de la tierra no somos nada. Lo que realmente vale la pena en nosotros es que nos hicieron parte de la familia real de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Eso es lo que realmente vale la pena. Y le voy a decir algo más. Muchos de la familia terrenal, quizás no a todos los veamos ahí arriba, porque son familia aquí en la tierra. Pero si no se convierten a Cristo y no aceptan a Jesucristo en su corazón, mire, aunque los amemos, pero no los vamos a ver, porque allá arriba solo va a estar la familia de Dios, la que Él compró con su sangre. ¿Cuántos dicen amén? Así que mire, hermano, yo siempre veo las iglesias así, el orden de las filas que les ponemos, de las sillas, y yo veo, fíjese, hermano, yo veo como que esto fuera un avión, y usted y yo somos los que vamos de viaje. Acostúmbrese a ver al que tiene a la par, al que tiene adelante, al que tiene atrás, porque aunque le caiga mal, lo peor que le puede pasar es que lo va a ver allá también. Dele un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Lo va a ver en el cielo también. Entonces mejor amémoslo aquí, hombre. Acostumbremos a amarlo aquí, porque allá lo vamos a ver también. Dios nos hizo su familia. Y el apóstol Pedro, no voy a leer este texto, solo se lo digo así rápido. El apóstol Pedro dijo que somos linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, hermano? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oiga, usted es parte de la familia real del Dios eterno. Dele un fuerte aplauso al Señor. A veces vemos
A veces vemos las escenas de los reyes, de los príncipes, y uno dice, ay, hombre, siquiera fuera por lo menos un medio sobrino. Medio sobrino del príncipe. No, hermano, eso es de la tierra. Usted y yo somos príncipes del reino de Dios. Somos parte de la. ¿Por qué debemos amar la iglesia? Porque somos un conjunto de reyes y de príncipes de Dios. No nos vemos la corona, ¿va? Que no nos la vemos, hermano. No nos vemos la corona, pero resulta que nos van a dar corona. No nos vemos todavía el linaje azul, como que fuéramos lapicero Big, ¿verdad? Pero antes creía la gente, antes creía la gente en el tiempo medieval que los reyes, hermano, tenían sangre azul de plano. No, pues, ¿qué van a tener azul? No importa de qué tamaño, qué linaje, qué sociedad, todos tenemos la sangre que el Señor nos proveyó. Pero la Biblia dice que somos real sacerdocio. O sea, nos elevaron a otra ciudadanía. Entonces no se ponga triste, hermano, si usted viene. Mire, sí, porque de plano no viene de la realeza, no viene de aquí. De plano, pero no. Mire, no se ponga triste si viene de por allá, de algún rincón, hermano. Yo vengo de un rincón, hermano. Yo nací, como todos dicen aquí, yo nací en la capital, dice. ¿Y usted de dónde es? Le dice, yo nací en la capital. Nadie quiere decir, hermano. Nadie quiere decir el cantón, el rancho, la aldea. Nadie quiere decir eso. Aquí se pone raro uno, hermano. Ya ni hablar español quiere. Se pone raro uno aquí. Pero no debería de darnos ni tristeza ni vergüenza de dónde venimos. A mí me llama la atención que David dice así claramente: a mí me llamaron de detrás de las ovejas, de allá del último del redil. Yo no era nada, pero ahora soy príncipe del pueblo del Dios de los cielos. Bendito sea Dios, hermano. No importa el apellido, no importa el cantón, no importa la aldea, no importa el rancho. Usted y yo ahora somos reyes y príncipes de Dios. No estamos reinando, pero reinaremos con Él en aquel tiempo. ¿Por qué debemos amar la iglesia? Porque estos son nuestra familia. Los reyes de Dios, los príncipes de Dios aquí en la tierra. Y número 4, porque el tiempo ya se me fue. Número 4, ¿por qué debemos amar a la iglesia? Filipenses capítulo 1, verso 3 al 5. Debemos amarla porque en la iglesia encontramos apoyo espiritual, encontramos aliento para nuestra alma. La iglesia fue dejada aquí para eso, para cubrir, hermano, nuestra necesidad. Fíjese que es interesante. Voy a leer Filipenses primero y luego le menciono algo importante. Filipenses 1, verso 3 al 5 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Fíjese que el apóstol Pablo sentía una bendición orar por sus hermanos. Nosotros debemos ser una iglesia que intercede por sus hermanos, que ora por sus hermanos.
Cuando usted se acuerde de alguien, hermano, y el Señor le ponga en la mente a alguien, mire, de repente aquel está necesitado. De repente aquella está pasando por situaciones difíciles y necesita de una oración. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado, hermano. Me ha pasado que en medio de mis oraciones, en medio de alguna oración, yo estoy pidiendo por alguna cosa específica, y de repente, ¡pum!, se atraviesa usted. Fíjese, se atraviesa. Entonces yo ya entendí, hace mucho tiempo entendí que si usted se atravesó es porque necesita oración. Ah, sí, Señor, está bien, por este que se metió aquí, por fulano, por mengano, por sutano, y Señor, no vaya a creer que me paso 2 horas orando por usted. Tampoco. No le puedo mentir, hermano. Yo me pongo a orar, y si usted se atraviesa, si sé de su necesidad, si sé que está pasando por alguna situación difícil, o usted mismo me ha hecho partícipes, hermano, ay, ora por mí. Por algunos, fíjese, hermano, le voy a ser honesto, por algunos oro casi en el momento, para que no se me olvide. Porque me mandan textos, me mandan, entonces para que no se me olvide, Señor, ahorita, sí, Señor, mira lo que está pasando. Está enfermo, está aquí, está allá, Señor, en el nombre de Jesús. Pablo, hermano, ¿por cuántos tenía que orar, hermano? Si había llenado toda el Asia del evangelio de Jesucristo, y eran cantidades de iglesia, y él dice: yo oro por vosotros cada vez que me acuerdo de vosotros, oro por ustedes desde que se convirtieron hasta hoy. De plano, yo no sé cómo hacía eso, hermano. Pero yo no creo que haya mentido el apóstol Pablo. Por eso, cuando de repente usted está orando, sí ora, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos oran aquí? Levanten la mano los que oren. Ah, vaya. Entonces, cuando usted ora y me le atravieso yo ahí, me le atravieso, así como usted se me atraviesa, pues yo tengo derecho también, pues, ¿verdad? Yo me voy a atravesar por ahí también. Entonces usted, sí, Señor, también por el pastor, Señor, mira, ayúdale, por favorcito. El apóstol Pablo pedía oración, hermano. Yo puedo pedir oración también, y yo sé que han estado orando por mí mucho tiempo. Gracias a Dios por eso. Por eso el Señor me tiene de pie, levantado, sabiendo que tengo mucho que hacer todavía. Y ya tengo la proyección para el otro año, fíjese. Aparte de la misión, yo sé a qué Dios me llamó, a qué Dios me dejó aquí todavía. Ahí se lo comparto después, ahorita no. Pero ojo con esto. ¿Por qué debemos amar la familia? No es en la iglesia donde encontramos oración, gente que fortalece nuestra vida, gente que dice: no, hermano, no te desanimes, seguí adelante, sigamos adelante, vamos para allá. Encontramos aliento, encontramos apoyo espiritual, encontramos, hermano, quien pueda estar orando por nuestras necesidades. Un último pasaje, porque ya me agarró la tarde, hermano. Leamos un último versículo. Dice la escritura en Santiago capítulo 1 verso 27. El apóstol Santiago habla de la religión pura, y note lo que dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. En otras palabras, suplir necesidades de aquellos que están pasando por angustias y por necesidades. Ayudar a nuestro hermano cuando está caído, auxiliar a nuestro hermano cuando está necesitado, extender la mano para levantarlo, para apoyarlo, para cubrirlo, para orar, para darle cuando hay necesidad de darle.
por aquellos cuando les viene, hermanos, sobremojado, cuando los huracanes vienen, cuando los terremotos vienen, un granito de algo que usted y yo damos, hermano. Quizás no vamos a ver a quién le ayudamos, pero de eso no se trata. No se trata de ver a quién ayudamos, se trata de que la ayuda llegó y le ayudamos a algún necesitado. La iglesia, ¿por qué debemos amar la iglesia? Porque la iglesia se vuelve en un refugio para el que está necesitado. Y honestamente, hermano, entre usted y yo, si lo revisamos de esta manera, cuando empezamos a buscar la iglesia o empezamos a buscar al Señor, ¿cuál fue la razón por la que venimos a la iglesia? Porque estábamos necesitados, estábamos pasando algo, estábamos quebrados en algo. Eso no es de avergonzarse, hermano. Diría yo que el que vino sin ninguna necesidad a la iglesia es porque Dios lo trajo anticipando lo que le iba a venir. Eso es todo. No porque no crea que nunca le pasa nada, no. Pero resulta que la iglesia se convierte en un lugar de refugio, en un lugar donde llorar. Mire, usted puede llorar allá afuera, pero jamás se va a comparar llorar en la presencia de Dios por sus necesidades. Usted y yo tenemos Padre en el cielo que vela por nosotros y llevando toda ansiedad delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Póngase de pie, por favor, ya terminé. Voy a leer un texto de conclusión, pero leámoslo juntos desde su silla, pero de pie. Juan capítulo 14, versículo 1 al 4. Esta es una de las promesas más grandes que Dios le ha hecho a su iglesia. Juan capítulo 14, verso 1 al 4 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántos son parte de la iglesia de Cristo? Levanten la mano. Te tengo una noticia. Dios está preparando tu casa en el cielo. Y pronto Él volverá por ti, porque es la promesa que Dios ha dado. Permanezcamos firmes y fieles, amando a su iglesia, y pronto nos reuniremos allá arriba en el culto. Oiga lo que voy a decir: en el culto más largo de nuestra vida, en el culto eterno. Dele un fuerte aplauso al Señor. Si a usted le parece largo los cultos aquí, todavía no ha visto el que vamos a ir a hacer allá. Va a ser por la eternidad, adorando y exaltando al Señor. Cierra tus ojos. Somos bienaventurados por ser parte de la familia de Dios. Somos bienaventurados por ser su iglesia. Y debemos amar a su iglesia, porque Él la compró con su sangre. Cantamos y adoramos, así con tus ojos cerrados. Aleluya. La misma esperanza, una luz, un Dios, un bautismo, una fe.
sola fe. Señor nuestro Padre, eres tú. Tú eres nuestro Padre, Señor. Nuestro Padre eres tú. Nuestro Padre eres tú. Nuestro Padre y Dios eres tú. Y tu reino vendrá, tu voluntad se hará. Nuestro Padre y Dios eres tú. Somos un cuerpo en Jesús, la misma esperanza, una luz. Oh Dios, un bautismo, una fe. Señor nuestro Padre, eres tú. Tú eres nuestro Padre. Nuestro Padre eres tú. Nuestro Padre eres tú. Nuestro Padre y Dios eres tú. Y tu reino vendrá, tu voluntad se hará. Nuestro Padre y Dios eres tú. Oh, nuestro Padre eres tú. Nuestro Padre eres tú. Nuestro Padre y Dios eres tú. Y tu reino vendrá, tu voluntad se hará. Nuestro Padre y Dios eres tú. Una vez más, dile con nosotros. Nuestro Padre eres tú. Nuestro Padre eres tú. Nuestro Padre y Dios eres tú. Y tu reino vendrá, tu voluntad se hará. Nuestro Padre y Dios. Una última vez le decimos al Señor. Sí, Señor, nuestro Padre eres tú. Nuestro Padre eres tú. Nuestro Padre y Dios eres tú. Y tu reino vendrá, tu voluntad se hará. Nuestro Padre y Dios eres. ¿Quiere levantar sus manos, anciano? Padre, bendice esta tu familia, Señor. Bendice esta parte de tu familia en esta ciudad. Señor, te damos gracias porque nos compraste en la cruz del Calvario y fuimos comprados, Señor, para dar evidencias de que somos tus discípulos. Enséñanos a amar a tu iglesia. Enséñanos a amar como tú la amaste. Enséñanos, Señor, a amar a nuestra familia. Amar a los que tú has comprado con tu sangre. Señor, ayúdanos a ser portadores de tu verdad, portadores de tus buenas nuevas, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a ser apoyo y aliento a los necesitados.
Que tu iglesia sea un refugio donde encontremos paz, donde encontremos tu ayuda, donde encontremos tu palabra restauradora. Y Señor, cuando tú vengas, tu iglesia esté preparada para volar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por tu bendición esta noche. Señor, queremos levantar en oración la vida de mi hermana Katie. La queremos poner delante de tu trono, Señor. Pon tu mano de poder y tu mano de sanidad sobre su cuerpo, sobre su alma. Solo tú puedes sanar toda enfermedad, porque tú las llevaste en la cruz del Calvario, Señor. Bendice su vida, bendice su familia, bendice a sus hijos, su hogar. Bendícelo, Señor, de una manera especial. Trae tu sanidad a su casa. Solo di una palabra y puede ser sana, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Lleva a tus hijos y a las familias en paz y en bendición a sus hogares, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.